Personalmente entiendo que tratar leyes de esta magnitud en una situación en la cual el humor social y distintos actores políticos están en un conflicto no es lo óptimo, partiendo de la base que los trabajadores de UTA no acataron las reglas que establece el marco legislativo vigente, que no acataron la conciliación obligatoria y que, como más de un legislador ya repitió, sin duda estuvieron prisioneros a los ciudadanos de Córdoba. En el 7º día de paro, con muy buen tino, con muy buen criterio, iniciativa de la legisladora del Zucaría, un grupo de legisladores junto con el Comipaz decidimos reunirnos para decir: aquí estamos para levantar la voz en función de garantizar la paz social. Y en este marco de garantizar la paz social nos convoca el gobernador a gran parte de la dirigencia política de esta provincia en esta situación de conflicto, planteándonos la alternativa de un marco legislativo nuevo que diera las garantías que los legisladores preopinantes con muy buen criterio hablaron de los ciudadanos, que no necesariamente y sin dudas no van a estar contrapuestos con los derechos de los trabajadores. Pero no podemos negar que la realidad fue esta, que distintos trabajadores de la ciudad de Córdoba han tenido la posibilidad de tener su medio de transporte habitual, el económico. Entendamos que estas son las clases más vulnerables de la sociedad. He escuchado un montón de argumentos que creo que son falaces cuando planteamos esta falsa dicotomía entre trabajadores ricos y trabajadores pobres. Entonces coincidimos en que era necesaria una herramienta para garantizar los derechos constitucionales de esos vecinos. Pero a mi humilde entender, y con un gran sentido no de oportunidad sino de oportunismo, se reflota un proyecto que no se animaron a sacar en el 2014, después del conflicto con la policía, en función de la resistencia de los gremios y en función de la discusión si se incorporaban los servicios de educación o no. Y en un conflicto que el protagonista era la policía y era el gobierno de la provincia de Córdoba, Unión por Córdoba no se animó a poner lo que había que poner arriba de la mesa para avanzar con un proyecto de este tipo. Y hoy, aprovechando que el conflicto no se centra en una discusión entre la UTA y el gobierno de la provincia, sino que tenemos un intendente municipal que cuando convocó el gobernador el lunes a todas las fuerzas políticas nos pidió resistencia en función de no hacer marcha atrás, porque había que resolver el conflicto poniendo las cosas donde tenían que estar. Se abusa Unión por Córdoba, se monta oportunamente sobre esto y nos manda este proyecto de ley que no tiene absolutamente nada que ver con lo que se trató en el panel el día lunes en presencia de todas las fuerzas políticas y los diputados nacionales, senadores nacionales, intendentes, el grupo de los 6, el Comipaz y todos los legisladores. Hablamos el lunes de garantizar la paz social. Hablamos el lunes de instruir a los senadores nacionales para que nos dieran un marco legislativo en la modificación de la 25877 para que los intendentes y quienes tienen responsabilidad funcional tuvieran algún tipo de defensa ante esta situación en la cual los vecinos que representan estaban siendo afectados por intereses, y no hay que tener miedo de decirlo, minoritarios, como son este grupo de trabajadores de UTA que violó absolutamente todas y cada una de las leyes, no acatando la conciliación obligatoria, no acatando la resolución de la UTA nacional, etcétera, etcétera. Ahora, en este marco, con apuro como siempre, y yo entendí el apuro el día lunes, que estaba la potencialidad de poner en duda o poner en peligro la paz social, y con la buena voluntad de las distintas fuerzas políticas que entendimos que en algunos casos tenemos que despojar los colores partidarios y ver la solución común que es indispensable, nos aparece
este proyecto que el que decía recién, que desde mi humilde entender no representa la solución a esta problemática. Porque el lunes hablamos de servicios básicos esenciales y hablamos de salud, seguridad, energía, gas, agua y el debate necesario en función de esto, de que el transporte público fuera considerado un servicio esencial porque vulneraba estos derechos que hemos repetido incansablemente. Pero no le alcanzó y agregaron la protección ambiental, amplio concepto que por ahí puede uno entender que puede llegar a tener nombre y apellido. A mí no me gustan las leyes con nombre y apellido. A mí me gustan las leyes que marcan un camino y marcan las pautas para que toda la sociedad en su conjunto pueda ser el beneficiario. Y no les alcanzó. Y en el artículo 3 hablamos que la comisión técnica, teniendo en cuenta todos estos planteos, en forma excepcional podrá calificar la actividad involucrada por dichas acciones como servicio con garantía de prestación mínima. La ampliamos más. Y no les alcanzó. Y hablamos en el artículo 4 de una comisión técnica con mínimas precisiones de cómo va a ser conformada. Lo único que dice que los miembros no podrán ser dependientes de ningún poder del Estado. Y no les alcanzó. Y en el artículo 7, concatenado con el 8, el 9 y el 10, exigimos a los trabajadores un preaviso de 5 días ante una medida, una vez cumplida la conciliación obligatoria, y le quitamos a lo mejor a esos trabajadores la posibilidad de reaccionar ante un conflicto que sea inminente o que no tenga la posibilidad de dar 5 días para anunciar una medida. Nos parece mucho 9 días de paro, sin duda, señor presidente. 5 días también de preaviso puede llegar a ser que el momento político, el momento social haya cambiado. Y no les alcanzó. En el artículo 11 planteamos el trámite para calificación excepcional de estas necesidades, de estas garantías mínimas que plantea el artículo 1. Y esto me da a pensar que, como no confío en quienes ejecutan las leyes en esta provincia, como no confío en quienes hace 18 años manejan el gobierno de esta provincia y tengo mi seria diferencia, y esto es lo bueno de la política, que las podemos tener, que tenemos distintas formas de ver la cosa pública, que tenemos distintas formas de ver la administración pública, que tenemos distintas formas de ver cómo se administran los recursos de los cordobeses, que tenemos distintas formas de pararnos cuando tenemos vecinos en la calle que están reclamando por una medida que cuando nos conviene nos montamos sobre esos vecinos, y cuando no nos conviene, como en el caso de la ley de bosque, ignoramos 20.000 conciudadanos cordobeses en la calle manifestándose en contra. Cuando no era legislador todavía tuve posiciones enfrentadas y difíciles y he discutido con los miembros de mi bloque del Frente Cívico algunas situaciones que tuvieron que votar y se evaluaron las cuestiones de equilibrio, se evaluaron las presiones, se evaluaron la oportunidad, y yo sentado allá me era mucho más sencillo decir se equivocaron en lo que votaron. Y hoy creo que es una oportunidad más, que hay biblioteca para los dos lados. No soy constitucionalista, no soy abogado, no voy a objetar si la ley esta es viable o no en función de si vulnera los derechos del trabajador, y no es facultad nuestra sino de del gobierno nacional. Pero sí tengo que hacer lo que yo reclamé a los legisladores de mi partido en distintas oportunidades, que era votar en función de las convicciones. Yo hoy, señor presidente, lamentablemente tengo que confesar que entiendo y sufro en carne propia lo que son las presiones de la política. La política, sin dudas, todos los políticos tenemos una balancita en la cual ponemos los argumentos para un lado y para el otro, y cuando vos en esa balancita tomás una decisión en función del lado que crees que más pesa, si tenías razón vas a tener un costo, y si estabas equivocado vas a tener un rédito. En este caso, señor presidente, tengo que adelantar que personalmente pido disculpas a los miembros de mi bloque del Frente Cívico por toda la discusión
que hemos tenido en este cortito tiempo, que sin duda hubiera sido mucho mejor poderlo discutir en comisiones, por evaluar la constitucionalidad, por ver cada uno de estos puntos, cómo le dábamos el marco para que la ley esa que el lunes reunida todas las fuerzas políticas de Córdoba y en función de dar respuesta a los cordobeses ante un conflicto, pudiéramos haber encontrado el punto en común. Esta no es una ley contra el conflicto de la UTA. Esta es una ley mucho más genérica, mucho más amplia, es un proyecto que realmente es muy discutible. Y en función de eso, insisto, pido disculpas. El trabajo que hice hacer, que encaramos en mi bloque artículo por artículo, la discusión que tuvimos artículo por artículo, y lamentablemente tengo que pedir disculpas porque hoy asumo pagar el costo interno que tenga que pagar el costo que seguramente voy a tener entre los cordobeses que están en la calle diciendo que esta herramienta puede llegar a ser válida para resolver un conflicto como este de la UTA, que sin duda estos cordobeses lo vivieron en carne propia y están hipersensibilizados, pero con la responsabilidad que, habiéndome costado muchos años ocupar esta banca, señor presidente, lamentablemente, decidiendo pagar ese costo político, tengo que adelantar mi voto negativo a esta iniciativa. Muchas gracias, señor presidente.